En la clase de hoy vamos a ahondar en las características conductuales y anatómicas de la especie Homo sapiens, es decir, de nuestra especie. Aquí tenemos dos gráficos o dos imágenes. En la imagen de la izquierda tenemos una representación gráfica de lo que sean diferentes homínidos. Aquí tenemos el Homo habilis, aquí tenemos el Homo floresiensis, aquí tenemos el Homo erectus, Paranthropus boisei, el Neandertal y aquí el Heidelbergensis. Este corresponde a un espécimen de Homo sapiens que lo ubicamos justamente al final de el proceso de hominización, es decir, que conduce a nuestra especie en la actualidad. Vemos que el camino que comenzaba hace 4 millones de años con el Australopithecus africanus tuvo algunas líneas parafilíticas, como por ejemplo los parantropos o los neandertales. Este camino que, como dijimos, empezó con Australopithecus, va hacia el Homo habilis, Ergaster, Heidelbergensis, culmina con el Homo sapiens, que esto comenzaría, o a su aparición hace 260.000 años atrás, y vamos a establecer que su origen está en África. ¿Sí? ¿Por qué digo esto de establecer su origen? Porque hay teorías respecto a modelos multiregionales o modelos africanos de surgimiento de Homo sapiens. Aquí estableceremos la hipótesis más común en la actualidad, que es el origen africano de nuestra especie. Pasemos a ver algunas características anatómicas evolutivas. Tenemos, por ejemplo, que el torus supraorbitario, o mejor dicho, los torus orbitarios, perdón, no están marcados, ¿sí? Si vemos un cráneo de Homo habilis, Homo erectus, perdón, Homo habilis, Homo erectus o neandertales, vemos que hay una protuberancia aquí sobre las cavidades oculares, que en el caso de el Homo sapiens desaparece. La capacidad craneana es mucho mayor con respecto a otros homínidos. Oscila entre los 1400 centímetros cúbicos y 1450 centímetros cúbicos. Pondremos este número como un promedio. El mentón se encuentra en línea, ¿sí? Esto diferencia de otros homínidos, aquí mentón en línea con el resto de la cara. A diferencia de otros homínidos donde la pera está retraída hacia atrás, como también está el cráneo alargado hacia atrás. Aquí como que hay unas formas más redondeadas y un mentón en línea con el resto de la cara. Ahora bien, esto con respecto a lo que serían cuestiones anatómicas, sobre todo del cráneo del Homo sapiens. Pero hay una diferencia establecida entre lo que serían humanos anatómicamente modernos, como por ejemplo este espécimen, y humanos comportamentalmente modernos, porque el comportamiento humano que se considera moderno va surgiendo paulatinamente y en mosaico con el transcurrir del proceso de hominización. Básicamente se consideran algunos rasgos en la evolución humana que comparten los Homo sapiens como especie y que los diferencian quizás de otros homínidos anteriores. En primer lugar, una diversificación o diversidad artefactual. Esto es que buscan funciones especiales o específicas
en los artefactos e instrumentos líticos que trabajan. Así va a haber una diversificación en las diferentes herramientas que van a utilizar y van a crear. Asociado a esto, aparte del trabajo en piedra, va a haber el trabajo en piedra, como si hacían los otros homínidos, pero ahora también va a usar el hueso y el marfil. Otra característica va a ser lo que está figurando a la derecha, el llamado arte rupestre, lo que serían representaciones pictóricas de diferentes situaciones o simbolismos que quedan grabadas mediante diferentes tipos de pigmentos en las cuevas que habitaban estas personas. También va a estar presente hasta nuestros días la presencia de rituales y de pensamiento abstracto y simbolismo. ¿Quiere decir todo esto? Que todo esto que está aquí se asocia con la idea de una cultura o de culturas que van surgiendo alrededor de un pensamiento que pueda abstraerse de la realidad de la naturaleza, que puede simbolizar y crear diferentes símbolos y dibujarlos, y rituales asociados, por ejemplo, a la muerte, a la festividad, a cambios de estación, etc. Pero que estos elementos no están presentes en otras especies de homínidos, aunque hoy en día está la discusión, de acuerdo a registros arqueológicos, por ejemplo, si los neandertales también tenían rituales, por ejemplo, rituales funerarios como enterramientos. Pero, en primera instancia, es una característica del Homo sapiens. Y, por último y principal también, la cuestión, se pone otro color así quedan todos separados, del lenguaje. Digamos que alguna forma de lenguaje se originó tempranamente en la evolución humana, pero no se puede precisar con exactitud el momento real del lenguaje articulado. Pero sí, es cierto que este lenguaje, que vamos a llamar como lenguaje articulado, permite una comunicación entre diferentes individuos de diferentes grupos dentro de la especie. Lo que esto va a generar también son modelos culturales que luego van a surgir y a dispersarse a través del paso del tiempo, pero son características que surgen con el Homo sapiens en particular, con la diversidad de artefactos, el trabajo tanto en piedra, en hueso y marfil, el arte rupestre, los rituales, todo lo que son las cuestiones culturales y sobre todo el lenguaje, que hace características propias de la especie Homo sapiens, que a la sazón va a ser la que va a colonizar todo el resto del planeta y la que justamente hoy en día sigue existiendo, y aquí hay justamente un Homo sapiens hablándole a otros Homo sapiens usando un lenguaje para comunicarle el mundo tal como fue evolucionando a través de los Homo sapiens.